Buenas tardes, compañeros. Nosotros somos el equipo 2 y les hablaremos acerca de las primeras esculturas en piedra y las expresiones artísticas junto con sus primeras manifestaciones. Esperamos que este video sea de su agrado y puedan conocer más acerca de los inicios de cómo se fue dando la historia del arte. Todo esto con el propósito de que lleguen a interesarse aún más de cómo el hombre fue empezando a trabajar con los diferentes materiales que tenían para poder expresar todo lo que veía en ese momento. Y gracias a ello, toda esa evolución que ha tenido desde las primeras pinturas y esculturas es lo que nos ha llevado hasta cómo conocemos el arte en la actualidad. Esperamos que disfruten este video. Yo les voy a hablar acerca de las primeras esculturas en piedra. El arte tridimensional comienza con la escultura prehistórica. Las primeras obras conocidas de la Edad de Piedra son la Venus de Berehat-Ram y la Venus de Tantan, ambas efigies primitivas que datan aproximadamente de 230.000 a.C. o antes. A partir de entonces, los escultores han estado activos en todas las civilizaciones antiguas y todos los principales movimientos artísticos hasta el presente. La escultura de Berehat-Ram fue encontrada por la arqueóloga Naama Goren Inbar de la Universidad Hebrea de Jerusalén en el cráter lacustre homónimo al pie del monte Hermón en la región de Masada, que es una zona vecina de los Altos del Golán. Esta cadena estratégicamente situada entre Israel, Siria, Líbano y Jordania, y que se usa como frontera natural entre dichos países. La pieza es tan pequeña que apenas mide 3.5 centímetros, hecha de roca volcánica rojiza y que presenta un aspecto vagamente antropomorfo. Pero surgió un problema cuando se realizó la correspondiente datación cronológica, pues arrojó una antigüedad de entre 250.000 y 280.000 años, rompiendo todos los esquemas. La fecha parece bastante segura, pues se tenía en cuenta que se hizo basándose en el análisis mediante nefrocronología, el cual es el estudio de capas de ceniza que representan eventos volcánicos con edad conocida y que pueden ser utilizados para correlaciones en sitios alejados o en distancias cuencas, permitiendo obtener una edad absoluta en necesidad de realizar un estudio radiométrico costoso de la misma tesa, pero en diferentes localidades. Eso significaría que su fabricación se situaría en el periodo achelense, en el que vivieron el Homo erectus y el Homo ergaster, dos de nuestros antepasados muy más lejanos, quienes tenían una avanzada industria lítica a base de bífaces y otras herramientas trabajadas, pero sin rastros de manifestaciones artísticas hasta el momento. Pese a estar bastante desgastadas por la erosión, muestra 3 incisiones que han sido muy discutidas porque parecen coincidir con las formas de los brazos y el cuello. Algunos especialistas, como Steve Mitten, consideran que se trata de una piedra a la que la naturaleza la ha dado una forma caprichosa humana, y que las incisiones resultarían de su manipulación sin ninguna pretensión artística. Otros opinan que es patente el uso de un instrumento afilado, aunque admiten la posibilidad de que el parecido con una hembra humana haya sido casual. Por último, están los dispuestos a aceptar que Homo heidelbergensis pudo haber desarrollado un incipiente arte, que sería así el primigenio de nuestra historia, y su principal defensor es el norteamericano Alexander Marshak. La escultura de Tantan fue descubierta en 1999 por el arqueólogo alemán Lutz Friedel cerca del río Dra, en Tantan, Marruecos. Esta figurita, que entraría dentro de la categoría Venus, es seguramente la más antigua representación de los rasgos humanos allá en el mundo. Su existencia, si se comprobara que fue modelada por la mano humana, serviría como testimonio de que la sociedad a la que pertenece era más avanzada y sofisticada de lo que suele pensar. A pesar de eso, no hay evidencias que la forma del objeto fuera modificada por la acción humana. Como en todas las figuras, hay evidencias del impacto y la erosión de los granos de cuarzo, pero está restringida a algunas partes específicas de la figura. La forma del objeto se podría atribuir a la erosión natural por piedra caliza y efectos del tiempo. Una especie de erosión horizontal hizo los brazos y las piernas, así como la separación medial. El objeto es resultado de procesos aleatorios naturales. A pesar de ello, las modificaciones en los ángulos
que eran considerados tanto naturales como artificiales. Algunos de estos surcos definitorios se podrían atribuir a variaciones de la misma piedra, otros por depresiones naturales de la piedra y algunos otros por efectos de golpes reductores. Hay una gran controversia en torno a la categorización de la estatuilla como parte del grupo de las Venus paleolíticas. Muchos expertos consideran que solo se trata de una figura humana y hablar de su sexo sería excesivamente arriesgado. Otros consideran que su género es más que evidente, pero no pueden asegurar las funciones o el uso de la figurita que tenía. Finalmente, algunos expertos consideran que la estatuilla es solo producto de la erosión y demás procesos naturales, por lo que ver en ella una primitiva representación antropomórfica estaría fuera de lugar. Es difícil establecer una función para esta estatuilla, pues da muy pocos datos sobre el porqué de su existencia. Otro tipo temprano de escultura de la Edad de Piedra son las figurillas en miniatura llamadas Venus. Un ejemplo de esta, Venus de Wingedorf, fue encontrada cerca del pueblo de Wingedorfen, en Austria, por el arqueólogo Joseph Zombati en 1908. Se le dio el título ya que se creía que era una escultura de la fertilidad, ya que esta representa a una mujer desnuda, sin rostro, con trenzas, exagerando las proporciones, haciendo énfasis a lo asociado con la reproducción sexual y la fertilidad. Características de esta figura: mide 11.17 centímetros, fue descubierta en Austria, en el pueblo de Wingedorf, creada 300.000 a 25.000 años antes de Cristo. Fue tallada en piedra caliza maciza con ocre rojo. El hombre león de Hohenstein. La escultura más antigua es la tallada en marfil, conocida como el hombre león de Hohenstein. Los autores del hallazgo fueron los arqueólogos germanos Robert Welser y Otto Bolsing, en el estado de Baden-Württemberg, con un aspecto bastante distinto al que presenta hoy en día, ya que estaba descompuesta en 2 centenares de pedazos. Sin embargo, parecía claro que se trataba de algo excepcional por el hecho de representar una figura antropomorfa, ya que este tipo de representaciones únicamente se habían visto en pinturas, pero nunca en una escultura. Pero pese a lo sensacional que sea el caso, la coyuntura internacional se opuso, ya que empezó la Segunda Guerra Mundial y la actividad cultural tuvo que ceder paso a la actividad bélica. Así que el hombre león quedó olvidado durante 30 años, hasta que en 1969, haciendo inventario, fue redescubierto por Joachim Hahn, recomponiendo el puzzle. Obtuvo como resultado una figura tallada en un colmillo de marfil de mamut mediante un cuchillo de sílex de 39.6 centímetros y cuya datación cronológica la situó en el Paleolítico Superior. La interpretación de su significado resultó y resulta más compleja. Una divinidad primigenia, un chamán disfrazado, ni siquiera se sabe con seguridad si es de sexo masculino. Como decía antes, se habían visto representaciones teleomorfas similares en pinturas rupestres, pero aún faltaba por descubrirse varios ejemplos más que vendrían después, por lo que la estatuilla resultaba única también en la antigüedad con sus 32.000 años. Dejó de ser única más tarde en todos los sentidos porque en otra cueva de Baden-Württemberg aparecieron varias figurillas zoomorfas, una Venus y un nuevo hombre león más pequeño. En 1997, los especialistas Uke Wolf y Elizabeth Smith acometieron una nueva restauración juntando más partes sueltas que se habían encontrado, sobre todo en la cabeza, que permitieron despejar la duda de si no correspondía a un oso en vez de un león. También parecían apuntar más a que se trataba de una mujer, según una lámina triangular en la entrepierna, un pliegue del abdomen y la estilización de las formas generales. No obstante, parece difícil dar por concluida esta labor,
ya que se han ido encontrando en la cueva más y más trozos que añadir. Aparecieron en 2010 y 2011 gracias a un equipo dirigido por Klaus Joachim King, procediéndose una vez más a reensamblar el conjunto. Tarea nada sencilla porque dichos fragmentos son cerca de 1 millar y minúsculos. Con ellos, el hombre de león ha aumentado su estatura y ya sobrepasa los 31 centímetros. También se ha hecho más viejo. Las últimas dataciones le adjuntan 40.000 años, miles más que antes. Tallada en piedra caliza, matizada con ocre rojo, la estatuilla representa a una mujer desnuda. Aunque no tiene rostro, la corona de la cabeza de la figura está decorada con un motivo repetitivo que se asemeja a un peinado trenzado o a un tocado estampado. Sin embargo, aún más fascinante que la decisión del escultor o escultora de dejar a la figura sin rostro es la forma en la que retrató el cuerpo, exagerando las proporciones y haciendo énfasis en elementos asociados con la reproducción sexual y la fertilidad. Es posible que una parte de la proto-religión humana contuviera ritos consagrados a la tierra como madre, porque el ser humano en sus inicios, y más en esa época donde dependían de ello para sobrevivir, otra de las explicaciones posibles es la necesidad existente de que las mujeres de las tribus fueran fértiles y dieran a luz muchos hijos para garantizar la continuidad del clan de cazadores-recolectores que participan en las tareas de subsistencia del grupo. La importancia de la mujer en los rituales prehistóricos es central como madre, cuidadora, recolectora y generadora de vida en sociedades, en muchos de los casos matriarcales. Debido a los prominentes senos, el abdomen redondeado y las caderas bien formadas de la figura, muchos investigadores han concluido con el tiempo que la talla era una figura sobre la fertilidad o estatuilla de Venus. La mujer en el arte es uno de los temas más representables. No obstante, en este caso, llama la atención la importancia que tiene el cuerpo con respecto a los rasgos faciales que no aparecen tallados con el fin de identificar a esta escultura con lo femenino en general, y no con una mujer en particular. Otro tipo temprano de escultura de la Edad de Piedra son las figurillas en miniatura llamadas Venus, como la Venus de Wilberforce, que es la más famosa de todas. Fue encontrada en 1908 por el arqueólogo Joseph Szombathy en una terraza a 30 metros sobre el Danubio, cerca del pueblo de Wilberforce, en Austria, aunque la primera noticia sobre su descubrimiento provino del antropólogo norteamericano George Grant McCurdy, profesor de la Universidad de Yale, que estuvo ese año visitando a Szombathy en Viena, y cuando volvió a la universidad contó acerca de su hallazgo. La estatuilla salió a la luz a raíz de unos trabajos para la obra de un ferrocarril. A esta pequeña estatuilla se le dio este título retroactivamente con base en la creencia de que se trataba de una escultura de la fertilidad. Si bien esta hipótesis se ha mantenido durante años, los historiadores, arqueólogos y otros expertos no están totalmente seguros de lo que representa, su propósito o incluso sus orígenes, lo que hace que esta escultura sea una de las más misteriosas del mundo. La expresión artística es el medio de comunicación visual a través del cual el artista plasma lo que ve, recuerda, proyecta, imagina o siente. Comprende entre las principales la pintura, la escultura, el dibujo, la cerámica y la fotografía. Puede ser libre o ajustarse a técnicas precisas. No solo es una forma de comunicación individual, sino también social. El ser humano siempre ha hecho arte y no como un lujo o algo superfluo. No hay sociedad o época histórica sin arte. El arte es una necesidad social mediante la cual se expresan imágenes de la realidad física y del mundo psíquico que el ser humano interpreta a través de ideas y creencias. El descubrimiento de pinturas, objetos de cerámica y otros materiales, esculturas, etc., permitió a los historiadores y antropólogos descubrir los rasgos culturales característicos de las antiguas civilizaciones. El hombre primitivo dejó constancia gráfica de sus creencias en cavernas y piedras, ya que se hacían aparentemente con el fin de influir mágicamente en la cacería de los animales representados. Georges Henri Lequet, un catedrático de filosofía francés nacido en 1876 y fallecido en 1965, mantenía que los artistas prehistóricos utilizaban convencionalismos similares a los usados por los niños para transportar el mundo real tridimensional
que se presenta ante sus ojos, hasta una representación en una superficie plana. Entre otras convenciones de representación, tanto los niños como los autores prehistóricos empleaban la perspectiva torcida, basada en la idea de que se representan los objetos como se sabe que son y no como se ven. El arte paleolítico carecería de sentido profundo, pues sería únicamente un juego, un sencillo entretenimiento de quienes se sienten capaces de modelar con sus manos el mundo natural al que pertenece. Además, el arte rupestre sería una de las primeras muestras de que la humanidad empezaba a verse como algo externo a la naturaleza, puesto que era capaz de reproducirla. En el proceso de desarrollo, el arte encontró distintas formas de manifestarse en el mundo que nos rodea. Pintura, música, literatura, arquitectura, escultura, danza, teatro, grabado, fotografía, cine. El espectro se amplía mucho más cuando se observan otras manifestaciones como la jardinería, el urbanismo, la orfebrería, la cerámica, el arte culinario, la ebanistería, entre otras. Muchas de ellas se concretaron a través de imágenes visuales. Este dio lugar al surgimiento de las artes visuales con sus distintas manifestaciones, cada una de ellas con características distintas, pero todas con un lenguaje visual a través del cual el artista se expresa. El arte es una expresión de la capacidad creativa del ser humano. Por el momento, el arte es una capacidad única y exclusiva del humano, con lo que podemos decir que es una característica diferenciadora de nuestra propia especie. Por ser algo exclusivo de la humanidad, se tienen muy en cuenta las expresiones artísticas en el pasado como reflejo de la realidad o de la capacidad cognitiva de la especie humana reflejada en aspectos estilísticos y significados. Una de las primeras manifestaciones artísticas en la historia de la humanidad se produjo en la prehistoria, concretamente durante el Paleolítico. También abundan los temas de animales. Cabe destacar que el gran número de figuras humanas, sobre todo femeninas, que por su capacidad de ser transportadas podrían ser útiles como amuletos o elementos para rituales. Este tipo de arte paleolítico aparece por todo el mundo, con lo que podría ser una expresión espontánea, que en un determinado momento realizan los seres humanos en diferentes puntos del planeta. No obstante, y a pesar de que no hay un lugar exclusivo de creación de este tipo de arte, España y Francia son los lugares donde se concretan gran cantidad de yacimientos donde se elabora el arte paleolítico. En este tipo de arte paleolítico predomina principalmente la representación de animales como en una forma de representar lo que se quiere ver. Son animales que se consumían en aquella época como caballos, bisontes, mamuts, ciervos, cabras, osos, etc. y que en ocasiones reflejan escenas de caza. Aparte de los animales, también hay algunas representaciones humanas, pero de tipo esquemático generalmente, destacando los órganos sexuales de uno y otro sexo. Dentro del arte mueble, como hemos dicho, la figura femenina tuvo un papel predominante, destacando las famosas Venus, que se representan los atributos femeninos exageradamente marcados. Ahora hablaremos acerca de las técnicas principales que usaban en la representación de este tipo de arte. Las técnicas eran muy sencillas, se hacían con pinceles, trozos de carbón, de hueso o con los dedos. Los colores eran demasiado básicos y por lo general se usaba solo uno, aunque también utilizaron 2 o 3 en escenas de caza para representar movimientos o sombras. Los colores principales eran negro, el ocre o el rojo, extraídos de forma natural del entorno, el óxido de hierro, el carbón, huesos quemados, minerales diversos, etc.